Si te preguntas qué ocurre entre bastidores, estás en el lugar adecuado. Los romances secretos, las peleas interminables y los susurros de los periódicos hablan aquí. Suscríbete, no te pierdas las primicias. Hoy la emoción se respira más densa que nunca en los pasillos del plató de Esaret. Los camerinos, que han sido testigos de risas, lágrimas y discusiones interminables, se preparan para cerrar sus puertas por última vez. Dicen que hasta los focos parecen brillar con una nostalgia especial. Los fans se agolpan en redes sociales esperando cualquier pista del último minuto. Entre los actores se percibe un silencio que retumba más que 1000 palabras. Mahsine Meravet llegó al set temprano, pero esta vez su sonrisa tiene un matiz distinto. Algunos aseguran que no pudo dormir en toda la noche pensando en la despedida. Su equipo la arropa como si se tratara de un boxeador antes de subir al ring. Mientras tanto, Cenk Torun camina de un lado a otro revisando cada detalle de su vestuario. Hoy nadie se atreve a interrumpir sus pensamientos. Nevin, por su parte, decidió no pisar el plató. Dicen que su ausencia se siente como un secreto que todos murmuran. Los rumores de que algo grande ocurrirá en la última escena crecen sin freno. Algunos dicen que Mahsine improvisará un guiño para Cenk que no estaba en el guión. El director mantiene un hermetismo absoluto, pero su mirada nerviosa lo delata. Los técnicos revisan luces y cámaras como si se tratara de una primera vez. El productor, en un rincón, habla bajo por teléfono, nadie sabe con quién. Los guionistas, sentados en una mesa, repasan líneas que ya están más que memorizadas. Los seguidores de Esaret llevan toda la mañana colapsando las redes sociales. Se crean grupos, etiquetas, teorías. Unos apuestan por un final trágico, otros por un giro inesperado. Los hashtags se multiplican cada hora. Entre bastidores, los actores comentan entre susurros la reacción del público. Cada mirada furtiva esconde una mezcla de emoción y alivio. Hoy todo puede pasar. Mahsine ha pedido estar sola antes de rodar la última toma. Dentro de su camerino hay silencio, roto solo por su respiración contenida. A través de la puerta, se escucha cómo ensaya una y otra vez sus frases finales. Algunos dicen que esta escena será una bomba para Cenk. Él, por su parte, espera en el pasillo, mirando el reloj como si contara los segundos para algo más que un corte de cámara. Los extras del set también se ven afectados por la tensión. Algunos lloran al recordar escenas míticas de la serie. Otros se hacen selfies para inmortalizar este momento irrepetible. Los más veteranos se abrazan sabiendo que este adiós significa el fin de una rutina que marcaron juntos. Afuera, decenas de fans intentan vislumbrar algo a través de las vallas. Cada sonrisa, cada saludo, es guardado como un tesoro. El equipo de maquillaje trabaja a contrarreloj para disimular ojos hinchados y sonrisas forzadas. En los pasillos se escuchan frases de ánimo, palmadas en la espalda y alguna que otra confesión. Cenk fue visto charlando en privado con un miembro del equipo. Se rumorea que podría tratarse de un nuevo proyecto, pero nadie se atreve a preguntarle. La discreción es hoy más valiosa que nunca. Mahsine, en un breve descanso, lanza un mensaje críptico en sus redes sociales: hoy cierro una puerta para abrir otra. Las interpretaciones no se hacen esperar. Para algunos es una indirecta para Cenk. Para otros, una declaración de libertad. Mientras tanto, Nevin publica un enigmático "todo se sabrá", que enciende aún más la mecha. La prensa rosa ya tiene titulares para semanas. Los guionistas se mantienen firmes, no hay regrabaciones. Lo que se ruede hoy,
quedará así para siempre. La presión recae sobre cada mirada, cada gesto. El silencio antes de la acción es casi religioso. Zeng se acerca a Maasine y la abraza justo antes de entrar en escena. Ese abrazo, dicen, vale más que 1000 entrevistas. La química se palpa en el aire, aunque nadie se atreva a pronunciarlo en voz alta. En el exterior, la familia de Maasine espera. Sus rostros tensos reflejan que este final no es solo ficción. Para ellos, la pantalla se ha convertido en un campo de batalla silencioso. Algunos amigos íntimos de Zeng se mantienen al margen. Saben que cualquier gesto puede malinterpretarse. Hoy nadie es del todo inocente, ni culpable. La última escena empieza a rodarse. El silencio es sepulcral. Cada palabra de Maasine se siente como una puñalada suave. Zeng, frente a ella, apenas parpadea. Entre ellos flota algo más que diálogos aprendidos. Los aplausos tras el corte suenan casi tímidos. Los abrazos se multiplican, pero las sonrisas tienen algo de melancolía. Los fans esperan ansiosos el primer teaser del episodio final. Algunos aseguran que filtraron un fragmento. Otros juran que es falso. La productora niega todo. Pero la curiosidad es más fuerte que cualquier desmentido. Maasine sale del set escoltada por su representante. Zeng se queda atrás, firmando autógrafos. Nevin, desde la distancia, observa cada movimiento. Las redes arden con teorías conspirativas. Que si Maasine se va a Marruecos, que si Zeng la seguirá, que si Nevin tiene pruebas ocultas. El público ya no distingue entre realidad y guión. Es la magia de Esaret, cuando la vida supera la ficción. Y parece que esta historia aún no ha terminado. Los seguidores de Maasine inundan su bandeja de mensajes de apoyo. Le piden que no desaparezca tras la serie. Zeng, por su parte, recibe mensajes contradictorios. Unos le piden que luche por su amor. Otros, que pida perdón a Nevin. En medio de esta tormenta, el silencio es la respuesta más ruidosa. El equipo recoge los últimos decorados. Cada mueble, cada lámpara, es guardado como un recuerdo. Se escuchan risas nerviosas y algún llanto ahogado. El director da un discurso improvisado agradeciendo a todos. Los técnicos se toman fotos finales como si se graduaran. Hoy nadie quiere ser el primero en irse. Maasine publica un último mensaje: gracias por cada mirada, cada crítica, cada abrazo. El público se divide entre lágrimas y aplausos virtuales. Zeng, en cambio, guarda silencio. Su última foto del set muestra solo una silla vacía con su nombre. Un final tan abierto como su futuro. Nevin, horas después, filtra un mensaje que promete incendiar la próxima semana: esto no ha acabado. Los periodistas ya afinan sus micrófonos. Las revistas preparan portadas. Y el público, impaciente, espera la próxima temporada, aunque sea solo de rumores. Hoy Esaret cierra sus puertas, pero abre 1000 ventanas de especulación. Los romances, las traiciones y las reconciliaciones seguirán alimentando a los curiosos. Porque donde termina una historia, otra siempre comienza. Y en este plató, nada es lo que parece. El corazón del cotilleo late aquí. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.